Bueno, hace 8 días vimos acerca de lo que era Daniel, prácticamente como su biografía, que para tener una idea de lo que él era, ¿no? Y quedamos esta semana que vamos a empezar a ver lo que es, empezar a ver su libro, para empezar a entender muchas cosas que pues, yo de alguna manera también ignoraba. Ahorita es que he estado estudiando, he aprendido muchas cosas de verdad que han sido, pues, han sido muy bueno aprender y conocer, porque sí es muy importante. Aquí vamos a destacar muchas cosas muy importantes y eso que realmente apenas va a ser el inicio de lo que vamos a ver, pero como les dije va a ser un estudio muy detallado, muy específico. Nos vamos a ir despacio, pero que vayamos entendiendo bien todo lo que vamos viendo. Para empezar, la primera parte que vamos a ver va a ser Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 1, del 1 al 21, que es lo primero que vamos a llevar. Pero en ese 1 al 21 vamos a tener como 4 estudios. Nada más en esos solos párrafos, en esos solos versículos de la Biblia. ¿Sí? Y hoy vamos a iniciar. De hecho, ya pueden ir preparando ahí sus Biblias en esa. Todavía no lo vamos a leer, pero ya pueden ir preparando Daniel, capítulo 1, versículo 1, que es el primero que vamos a leer. Y vamos a iniciar con un pequeño resumen, realmente es un panorama que nos va a mostrar el complemento del libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Ahora, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, por decir, ha habido una lucha fuerte. Jerusalén contra Babel es la gran oposición que ha dominado la historia del mundo a través de las edades. Es la lucha colosal entre el reino de Dios, el reino de Satanás, la iglesia y el mundo, Cristo y el anticristo, mientras que Juan habla del Apocalipsis, de la batalla final, donde él explica el triunfo definitivo de Cristo. Daniel describe una de las muchas fases de esa lucha que ha habido durante todo este tiempo. Y vamos a ver algo importante para iniciar, que la monarquía, en ese tiempo la monarquía había llegado a su fin. Aquí nos encontramos en la historia de Israel, donde su monarquía había llegado a su fin, era el periodo de los reyes. Cuando inicia el libro o empieza, por decir, cuando ya es ¿cómo se llama? Donde empieza lo que es la deportación a Babilonia, ahí termina el tiempo de los reyes. Joacim es el último rey de Israel. No ha habido otro después de eso, fue el último. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar primeramente con ese dato que es muy importante. Entonces ese periodo había llegado a su fin, era el periodo, como les dije, de los reyes. Y vamos a ver cómo también el rey Nabucodonosor también sitia a Judá, y Judá cae en manos de Babilonia. Ahora sí vamos a leer Daniel, capítulo 1, versículo 1 nada más. Dice: en el reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y Cércola, o la Sitia, no sé cómo dicen en sus Biblias. La Sitia. Ajá. En ese entonces recién empezaba también el reinado de Nabucodonosor. Tenía poquito tiempo que su padre había muerto y él había tomado el reinado. Prácticamente fue en esa misma época. Él de alguna manera no era viejo, era joven, ¿sí? Y es donde él agarró el reinado. Y cabe destacar que los babilonios entran a la ciudad sin ninguna oposición de parte de Judá. No fue una batalla como tal. ¿Sí? El profeta Jeremías ya había advertido a Joacim de la inminente invasión de Babilonia. Las instrucciones de Dios eran que el pueblo judío debía de someterse a los caldeos sin oponer resistencia. Esa era la orden de Dios hacia el profeta Jeremías, que él los había dicho. Y según la historia, sí hubo una ligera resistencia al inicio, pero el profeta Jeremías seguía insistiendo en rendirse
si querían sobrevivir, y al final abren las puertas. Estaban en sitio, ¿sí? Estaban en sitio y de alguna manera con hambre y muchas cosas que feas que estaban pasando en el pueblo. Abrieron puertas y dejaron pasar al ejército babilonio, y quien arrasa la ciudad, y a todos los sobrevivientes los llevan cautivos a Babilonia, de grupo en grupo, no en una sola exhibición, fueron en diferentes tiempos y de grupos en grupos. Era una costumbre que los babilonios tenían de reconquistar y llevar cautivos a todos los sobrevivientes. Todos estos detalles se pueden encontrar en el libro del profeta Jeremías. Por lo regular se pueden complementar inclusive con Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas. También se encuentran esa parte de todos estos datos que les estoy dando. Estos son datos históricos basados en la Escritura. Y vamos a ver razones, vamos a ver los temas que yo les voy a dar, y vamos a ver uno por uno. Y el que hoy vamos a ver es una de las razones teológicas de este evento, de este libro. Es la primera, razones teológicas. Y vamos a ver el verso 1 y el verso 2 en este tema. Luego, el siguiente que vamos a ver, el siguiente parte que vamos a ver, los personajes principales de la fe. Esos van a estar en el versículo 3 y en el versículo 4. Luego vamos a ver el propósito del enemigo. Eso va a estar en el versículo 4 al 7. Y por último vamos a ver la firmeza de Daniel y sus amigos. Y eso va del 8 al 21. Así vamos a estudiar esta parte en ese orden, ¿sí? Ahora, las razones teológicas. Las razones teológicas es lo que vamos a ver el día de hoy. Es la sobrevivencia del pueblo. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a ver es la desobediencia del pueblo, porque fueron rebeldes contra Dios, ¿sí? Y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 que acabamos de leer. Ya leímos el 1, vamos a leer el 1 y el 2, si hay alguien que me lo puede leer. Daniel 1, 2. ¿Y el Señor entregó en sus manos a Joacim? Sí, los dos, o sea, el primero y el segundo, leerlos completos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, aquí lo que primero que vamos a ver es que no fue de alguna manera aquí dice que Dios los entregó. Aquí realmente habla de que Dios los entregó, aparte que ya había la profecía de que iban a ser tomados cautivos. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿sí? ¿Quién es el que los entrega a Babilonia? Es Dios. La segunda razón es el castigo. Es el castigo inminente y justo de Dios hacia ese pueblo. Eso es lo que vamos a ver también. La deportación sabemos que estaba ya profetizada, como les dije. Eso ya era un hecho que iba a ser. La cautividad de Judá fue el resultado del juicio de Dios al rey Joacim, ignorando el ejemplo de su padre, que guió al reino de Judá a la idolatría y a la inmoralidad, ¿sí? Él es el que llevó, este rey llevó a Israel a esa parte, a la idolatría y a la inmoralidad. Y todo el esfuerzo de su padre por sacar los ídolos y de avivar la fe de su pueblo, con este rey se fue perdiendo hasta la degradación. La importancia de trabajar hoy en día con las futuras generaciones, porque esto ha pasado siempre, todo el tiempo, ¿sí? No es la primera vez que esto sucede y va a seguir pasando. Por eso es importante dejar los cimientos sólidos nosotros a nuestros hijos y a nuestras familias. Eso es algo muy importante. Déjame echar esos puercos, animales.
¿Cómo nos fue ayer? Humillante. Yo iba a venir hoy con una bolsa de pan en la cabeza. Desaparecieron tus aguiluchas. Así es, pero fíjate que me dio gusto, ¿no? Porque nos vamos a volver a encontrar en las finales y lección aprendida. Espero. Bueno, va a ser un juego más entretenido que de ayer. Pero Cruz Azul anda muy bien. Entre Cruz Azul y Toluca va a ser el campeón. Hay varios, es que un partido malo que des se acaba todo. Es Sí. como ahorita, de arriba cualquiera que pierda te vas a cuarto, quinto lugar, ganas, te subes a segundo. Es casi la tabla, son objetivo. Sí, pero realmente los que traen un equipazo, tanto Cruz Azul como Toluca. El América también, pero a ver cómo reacciona. Pero ella se movió mal sus piezas. Bueno, ayer el Jardín sí estuvo totalmente fuera de lugar. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Así en eso me quedé, en que había que trabajar en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en nuestras familias, porque eso es bien importante lo que nosotros podamos dejar. Y aunque el juicio no vino inmediatamente, la misericordia de Dios, realmente por la misericordia de Dios, hizo que el castigo no fuera inmediatamente. Advierte muchas veces por medio de los profetas, por medio del profeta. Él tiene de alguna manera paciencia, pero llegó el tiempo en que se cumple la palabra de Dios. El juicio de Dios, vamos a ver, y qué vamos a aprender. Que el juicio de Dios es seguro, ¿sí?, cuando no hay arrepentimiento. Y aunque el hombre no quiera reconocerlo o no quería reconocerlo, porque incluso sus propios profetas se levantaron en su contra. También eso lo encontramos en el libro de Jeremías. O más bien, pseudos profetas, que le decían cosas distintas, como que no vendría el juicio, sino que todo lo contrario, que se obtendría la victoria, que habría bendición de Dios, así como en estos tiempos se escucha también en este tiempo. Cabe resaltar que también eso se repite constantemente en toda la historia. De alguna manera también eso es parte de lo que nosotros también vivimos hoy. De que las iglesias se dedican, o muchos pseudopastores o profetas se dedican a profetizar prosperidad y muchísimas cosas como esas que nosotros vemos. Ustedes yo creo que también las ven, y vemos muchas cosas que no encajan conforme a la palabra de Dios. Jeremías, él hacía y daba el mensaje de Dios, ¿sí? Y él decía, esto es inminente. Dios, ¿sí?, traerá a los caldeos, y castigaban al profeta Jeremías. De hecho, lo encerraban y lo castigaban por decir esas cosas, ¿sí? Y ellos preferían escuchar a los falsos profetas. Eso sucedió todo, si lo vemos en el libro de Jeremías. Eso sucedió toda esa parte, porque él profetizaba, él les daba el mensaje del pueblo que eso iba a suceder. Inclusive dijo que no pusieran resistencia, porque si no los iban a exterminar. Esa fue la parte por la cual no los exterminaron, y por la parte que de alguna manera al final hicieron caso y abrieron las puertas, ¿sí? Entonces los demás decían que traían buenas nuevas, que traían muchas cosas. Y como les dije, como el día de hoy, los profetas de la prosperidad, de la sanidad y de tanta cosa que hoy se ve en la iglesia. Y de alguna manera, pues ellos los seguían, y siguiéndolos, pero a los verdaderos que predican la verdad, que Dios quiere que se hable, simplemente los desechan, ¿sí? Hoy también tristemente vemos en muchas partes que las iglesias donde se predica la palabra de Dios, o los pastores o los siervos de Dios que predican la palabra de Dios son los que menos gente y a las que menos escuchan. Son las iglesias más pequeñas.
son a los que menos hacen caso. ¿Por qué? Porque ahí no hay de alguna manera no hay shows, no hay ¿cómo le llaman? No hay entretenimiento, no hay nada, y por esa razón muchas veces se desechan. Y a veces por predicar la verdad también sucede lo mismo, ¿sí? Por predicar la verdad, porque predicar la verdad a veces incomoda, ¿sí? Y a veces eso nos gusta. Entonces en aquel tiempo pasó lo mismo, sigue pasando y seguirá pasando todo este tiempo. Y eso lo podemos ver cada vez y en cada rincón. Podemos ver que en todos los tiempos esto sucede, y es por eso lo importante de escudriñar y tener mucho cuidado de cómo nosotros estudiamos, de cómo nosotros aprendemos y de qué es lo que aprendemos, ¿sí? Ahora, el juicio de Dios también es seguro, aunque se tome un tiempo en ejecutarlo. Esa es otra parte. Y muchas veces, como tarda, se puede pensar que ya no fue, que ya se le olvidó, y se olvidan de su pecado y piensan que Dios no va a castigar, pero sí que va a castigar, ¿sí? Es bueno aprender mucho acerca del juicio de Dios, ¿sí? El juicio de Dios también trae consecuencias severas, ¿sí? Afecta a los individuos, a inocentes como a culpables, y se llevan muchas vidas. No siempre Dios actúa de la misma manera. Estamos nosotros viendo el juicio de Dios de lo que se cuenta en este libro. ¿Y por qué les digo que nosotros, esto es lo que estoy diciendo en este momento, es cómo actuaba en aquel tiempo? El juicio de Dios era terrible en aquel tiempo, ¿sí? Y no se trata, no es para que hoy en día actúe el Señor de una manera. Sabemos que el Señor en cada tiempo actuó de diferente manera. Eso ya lo hemos visto también muchas veces, ¿sí? Entonces el juicio de Dios afecta a la nación, a la vida, a la nación, y la nación quedó destrozada política, económica y socialmente en ese tiempo. El juicio de Dios causa humillación a su pueblo. Lo que tenían como más sagrado eran los utensilios del templo, que fue profanado por el enemigo a causa del juicio de Dios. Esa es otra cosa importante. El juicio de Dios a veces utiliza a los inconversos como instrumentos para castigar a su pueblo, así como en su momento utilizó a su pueblo para castigar a gente impía y malvada. De las dos maneras. Dios actuó de las dos maneras, utilizando pueblos para hacer juicio contra Israel, o Israel para hacer juicio contra pueblos paganos. Ahora, también el juicio de Dios provee una oportunidad para una restauración. Eso también hay que tomarlo en cuenta, y está en todo el tiempo en la Biblia. Siempre trae una oportunidad de arrepentimiento y restauración, hablando también de esos tiempos. Porque de esos tiempos yo les puedo decir que en ese tiempo sí se hablaba de restauración. Hoy en día es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque hoy sabemos que no hay restauración. Hoy todas las cosas son nuevas, ¿sí? Es el nuevo nacimiento, nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Pero también es provocado por diferentes circunstancias y cómo Dios nos lleva, no precisamente de muy buenos bigotes, ¿sí? En aquel tiempo también causaba muchas cosas, porque también en ese aspecto sí trabaja hoy de la misma manera, aunque a veces individualmente. En aquel tiempo era como nación. Hoy individualmente a nosotros nos trae también muchas veces por la desesperación, por dificultad, por muchas razones. Por muchas razones nos trae a sus pies, pero utiliza de alguna manera algún método en la vida de cada uno para atraernos a Él, ¿sí? Y en aquel tiempo también utilizaba el juicio, utilizaba todo eso para que el pueblo tuviera arrepentimiento. Eso es lo que por eso lo permitía, ¿sí? Entonces la influencia de Daniel, Ananías, Misael, Azarías, sembró la semilla para la restauración de Judá, ¿sí? Aquí sí podemos hablar de restauración, y va a seguir hablándose hasta el final de la restauración del pueblo, de la restauración del pueblo de Judá. Esto es como un claro ejemplo del remanente de Israel en la gran tribulación. Nosotros vamos a ver
nosotros vamos a ver incluso cómo ellos fueron pasados por fuego, pasados por todas las circunstancias que pasaron, el haber sido llevados de su pueblo a un pueblo pagano y todo ese tipo. Todo eso lo vamos a ver también en el remanente de Israel. Es muy parecido a lo que vivieron estos 4 hombres junto con Daniel, ¿sí? Entonces, aquí lo que les dije que vamos a ver, incluso que todo el pasados por fuego y aparte atribulados, y ese es el tipo de remanente de Israel para el futuro, que va a ser perseguido por el horno de fuego y de la prueba, pero va a ser preservado, se va a cumplir sí o sí lo propuesto por Dios y va a restaurar a su pueblo. Eso va a ser en la gran tribulación. Y nos vamos a encontrar con cosas que nosotros, pues al menos yo tenía otra perspectiva distinta. La mano de Dios en los eventos históricos asegura la restauración de Judá. El Dios que permitió a Nabucodonosor que tomara cautivo a Judá, también lo derrocó de la misma manera y lo reemplazó con un reinado que facilitó la restauración de Judá en aquel tiempo, ¿sí? Aquí hay un dato muy importante cuando Judá, lo que vimos hace un ratito, cuando Judá cae, Babilonia lo toma cautivo y ahí terminó el reinado de Israel. Ya no volvió a tener reinado y eso ya no se restauró hasta ahora, ni ha sido restaurado, ni se va a restaurar un reinado ya como ese. Y aunque muchos hoy en día, aquí viene el dato importante, y eso es algo que yo ya pude comprobar, y que aunque muchas de las cosas que voy a hablar el día de hoy, no las vamos a corroborar bíblicamente hasta más adelante, pero como les dije, aunque muchos hoy en día dicen que en 1949 Israel fue restaurada como nación, eso es totalmente falso, ¿sí? Es totalmente falso que sea la restauración de la que la Biblia habla, ¿sí? Así como en el tiempo de Herodes, el imperio romano gobernaba el mundo y tenía cautivo a Israel, hizo una nación falsa, que ese fue el reinado de Herodes, y era un reinado falso. Aparentemente era un reinado a través de Israel, de Jerusalén, pero totalmente falso. Y no es la excepción, ¿sí? Porque hoy tenemos el reino sionista, que también es falso, ¿sí? Dios no ha restaurado a Israel. Este reino o nación que hoy existe no es la verdadera nación de Israel. Ha sido gobernada por gobiernos mundiales, ¿sí? Estados Unidos y sus aliados. Y van a ver por qué esto es así, ¿sí? Aquí en Daniel nos va a servir de mucho para tener la certeza de eso. Porque Daniel nos dice, fíjense, datos bien importantes. Daniel nos dice que cuando Israel sea restaurada, cuando Dios levanta a Israel, lo va a hacer al mismo tiempo derrotando a los imperios gentiles. No va a ser alianza de Israel con los gentiles. Cuando Israel sea restaurada, los gentiles van a llegar a su plenitud y su reino va a perecer. Lo que hablábamos los días pasados, que la plenitud de los gentiles es cuando se acaba el reinado de todos los pueblos gentiles, el reinado, ¿sí? Así como con Judá, con Joacim, está culminando un reino y entraron a vituperio con los gentiles. La profecía de Daniel es para informarles al pueblo de Israel hasta cuándo ellos van a estar en esta opresión bajo el gobierno de los gentiles. No podemos decir que eso se haya cumplido, porque Israel no ha sido restaurado. Ahora, vamos a ver por qué. Cuando se cumpla, va a ser en la segunda venida de Cristo, para empezar. Los imperios que hasta el momento van a estar hollando a Israel
pisoteándola, abusando de ella, robando, todo pasará y la tierra prometida, su máxima extensión, por primera vez en la historia, va a pertenecer a Israel, porque nunca Israel la ha tenido, y esto se iba a dar con Josué. Pero ¿por qué realmente no se dio? Porque Israel desobedeció a Dios, no exterminó a las naciones ni expulsó, sino que cohabitó con ellos. Esto es bien importante, porque dice que cuando se cumpla la profecía de restauración de Israel, todos los gobiernos gentiles van a ser destruidos, derrocados. Todos los que van a sitiar a Israel y todo eso van a ser destruidos y van a ser, ¿cómo se llama?, expulsados del territorio. Ahora, ¿por qué Israel nunca porque yo tenía entendido que había habitado toda su ¿cómo se llama?, todo su territorio que Dios les había dado, la tierra prometida. Pero en Josué nos dice que no, porque les dio una orden de exterminar a los pueblos y desobedecieron. Y por esa razón no pudieron de alguna manera tomar todo el territorio. Entonces nunca ha tenido posesión. Y Israel va a tener posesión hasta ese tiempo. Hasta cuando realmente sea la verdadera restauración de Israel. Hasta ese tiempo va a expulsar a todos. Es donde va a gobernar Cristo y es donde va a poseer toda la extensión, que es enorme. Enorme. Comparado con lo que tiene ahorita, es enorme. ¿Sí? Y la desobediencia fue porque no hicieron lo que Dios les dijo, de expulsar y de exterminar a todas las naciones que vivían en la tierra prometida en ese tiempo. Y cohabitaron con ellos. Inclusive tomaron hasta sus costumbres. Ellos permitieron la influencia y por eso Dios dijo a las naciones: van a ser su tropiezo para vuestra caída por los siglos, y no tuvieron toda la tierra prometida. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo está en el libro de Josué. Esto está en el libro de Josué. Se puede corroborar en el libro de Josué que no recibieron toda la tierra prometida por esa desobediencia, por cohabitar con ellos y por tomar inclusive sus costumbres. Cuando Daniel habla de restauración de Israel, no es restauración parcial, sino una restauración total. Y eso también lo vamos a ver. En este libro de Daniel vamos a ver que la restauración de la que él habla es una restauración total, no a medias, no provisional. ¿Sí? Entonces incluye la expansión de las naciones paganas de su territorio, la expulsión, de las naciones paganas de su territorio. Eso incluye la restauración de Israel. Esa es la razón. ¿Sí? Y la extensión total de la tierra prometida va hasta más allá de Cisjordania, hasta el monte Hermón y todo el desierto de Neguev. Es una extensión tremenda que nunca Israel la ha poseído. Entonces Israel hasta el día de hoy no ha sido restaurada. ¿Por qué? Porque Israel no tiene ni siquiera la mitad de Galilea, no tiene ni la mitad de Jerusalén. Está dividida entre naciones árabes gobernadas por imperios mundiales. Entonces es por eso que no es la restauración como muchos piensan que es el renacimiento de Israel, y no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen que el santuario donde estaba el templo, ¿sí?, el templo de Dios, el día de hoy hay una mezquita? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios en su reino restaurado permitiría algo así? Jamás permitiría algo así el Señor. En un gobierno ya restaurado no permitiría que una mezquita árabe pudiera estar en el lugar santo donde estaba el templo. Eso es lo que eso es lo que nosotros, si nos ponemos a analizar, Dios no permitiría eso. ¿Sí? Una mezquita de musulmanes, ¿sí?, en el mismo santuario, y por supuesto que pues no, por todos esos detalles Israel no ha sido restaurada. Y es bueno conocer todo esto, y muy importante. Ahora, vamos a ver el engaño del enemigo, ¿sí? Y el engaño del enemigo son muchas, inclusive iglesias de hoy, que idolatran a esa nación falsa. Ahora, cuando estamos hablando de una nación falsa, ¿por qué? ¿Sí?
Porque para empezar, si nosotros vemos la historia de hoy en Israel, muchos de los Israel dan culto al lobby gay, primeramente, ¿sí? Esa Israel que es de alguna manera pagana, actúa y no creen en Dios, ¿sí? Que es imperialista y muchas iglesias andan con la bandera de Israel en sus mismos templos. Porque esa no es la verdadera Israel que ha profetizado, ¿sí? La Israel que Dios ha dado al mundo para que sea luz. Y justamente estudiando Daniel nos va a dar una plataforma para entender toda la historia. Y ahí está la trampa, porque si creemos que en 1949 se está cumpliendo la profecía, entonces todo el mundo evangélico está obligado a creer que todo lo que pase en el mundo es cumplimiento de las señales que habría, ¿sí? O de las que están sucediendo o de lo que sucede. Porque como dije en la otra ocasión, ha pasado más de medio siglo de esa supuesta restauración y según la Biblia, los eventos fuertes serían en cuestión de meses, ¿sí? O sea, van a ser esas partes, esas señales fuertes van a ser en muy poco tiempo, en cuestión de meses, no de años. Llevamos ya prácticamente 70 años de que eso sucedió y no ha habido, Cristo no ha venido, porque si eso fuera, Cristo hubiera venido, porque la restauración de Israel es cuando Cristo venga. Entonces es algo que, digo, yo creo que algunos ya a lo mejor entendemos, pero muchos todavía siguen predicando o algunos falsamente están predicando esa parte, o mal entendido prácticamente están predicando de la restauración o de Israel, de 1949, ¿sí? Entonces, como les dije, si hubiera sido en 1949, entonces Cristo ya hubiera venido desde ese entonces, ¿sí? Por eso es importante estudiar bien las profecías para tener una base sólida. En el libro de Daniel se pueden cometer una infinidad de errores doctrinales, por eso este estudio va a ser muy detallado, ¿sí? Muy detallado, y cada detalle lo vamos a ir corroborando bíblicamente, sin ningún ¿cómo se llama? Nos vamos a ir bien detalle, nada de irnos rápido y de ir así, sino todo lo vamos a ir corroborando, ¿sí? Y vamos a ver cómo, porque aquí donde nos vamos a dar cuenta es cómo se va a ir ajustando lo de Daniel con las demás doctrinas de la Biblia. Todo se tiene que ir enlazando y tiene que ir encajando, porque si no encaja, entonces vamos por un mal camino, ¿sí? Entonces lo que nosotros vemos teológicamente es esta parte. Y es importante entender que la restauración de Israel es en ese tiempo. Ahora, quiero también enfatizar mucho que la Israel, nosotros estamos de alguna manera y siempre hemos sabido que nosotros tenemos que orar por el pueblo de Israel, pero estamos hablando de qué pueblo, ¿sí? No del pueblo en general, lo que representa en este momento. Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿de quiénes? De los que a lo mejor no creen en Cristo, o no creyeron en Cristo, o no han creído en Cristo, pero esperan en Dios. Esos son. Ese es el remanente de Israel, que a lo mejor no han creído en Jesús, pero ellos se guardan, ¿sí? Guardan la ley, ¿sí? A ese pueblo de Israel es por el que hay que orar, por ese pueblo de Israel. Ajá. No con el de la bandera, con el que ondea en este momento, porque como les dije, la forma en que actúan, la forma en que viven, porque en Israel hay mucha degradación. Hay mucho de eso. Entonces, es por la Israel que nosotros tenemos que orar, por esas gentes que esperan en Dios, independientemente que no hayan creído en Jesús, pero sí creen en Dios Padre. Y están esperando su Mesías, que realmente al final de cuentas, ellos se van a dar cuenta quién es su Mesías. Pero ellos sí esperan en Él. Entonces, por ese pueblo es por el que nosotros tenemos que orar. Por ese pueblo. Entonces hay una gran diferencia, ahí es donde nosotros tenemos que ver la diferencia de lo que es el pueblo de Israel y el remanente de Israel. El remanente de Israel, por eso se habla de que la mayor parte de Israel se va a perder.
Y remanente sabemos nosotros, yo se los he explicado, que el remanente es una pequeña porción de algo muy grande. Uh-huh. Otra de las razones por la cual Dios no ha sido Israel no ha sido restaurado, y es una de las pruebas también que no ha sido restaurado porque están esparcidos todavía por todo el mundo. No se ha juntado el pueblo. Esa es otra de las razones. Porque cuando el pueblo de Israel sea restaurado, todos van a ir y se van a unir a su pueblo. Todos los que están expatriados o que están regados en todo el mundo. Todo eso va a suceder. Entonces es hasta donde va a venir lo que es la restauración de Judá, la restauración de Israel. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Paso a paso tenemos que ir entendiendo. La próxima semana vamos a tener un estudio acerca de el que viene, de que los dije al principio, el que sigue creo que es acerca de los tres junto con Daniel, ¿sí? La razón por qué se los llevaron, la razón de por qué los trataron de esa manera, qué significan sus nombres, qué significan los nombres que traían originalmente y qué significan los nombres que les pusieron ahí en Babilonia. El significado de cada una para entender cómo es de un lado y otro, cómo el enemigo trabaja, ¿sí? Cómo es que el enemigo trabaja. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que aprender, es lo que vamos a ir aprendiendo, y la razón, el por qué se llevaban, por qué se llevaban a ellos a lo que es al palacio, solamente exclusivamente a ellos, a los reyes príncipes, porque habían sido enseñados, porque eran de sangre real, y porque ellos estaban seguros. Sobre todo, principalmente, hay una razón bien importante por la cual llevaron a Daniel y a todos los príncipes al palacio para enseñarlos, para ajustarlos a su comida, a sus costumbres, a sus leyes. ¿Por qué? Porque de alguna manera también Nabucodonosor los necesitaba, porque él no tenía experiencia. Tomó de alguna manera de golpe el reinado y también no sabía de muchas maneras qué hacer. Entonces era una de las razones también, ¿no? Pero vamos a ver cada una de las razones por las cuales fueron llevados, por qué fueron enseñados, por qué trataban de borrar sus creencias, todas sus costumbres, todo lo que ellos eran. Y vamos a ver cuáles eran esas razones. Pero hoy, por lo pronto, yo sí puedo tener la seguridad de que lo que vimos hoy, el día de hoy, acerca de la restauración, acerca de que muchos parten de esa fecha para acá, es totalmente errónea. Porque no hay una fecha, porque no es una restauración ficticia, una restauración falsa. Porque no es completa, porque no la restauración de la que y lo vamos a corroborar con este estudio con este libro, lo vamos a corroborar que no hay una restauración a medias o provisional. Es una restauración total de la que está hablando el profeta Daniel. Esa es la razón. Entonces nos vamos a ir despacio, por eso es que hoy vimos solamente los dos primeros versos, y la próxima semana veremos esa parte que les digo. Ojalá pueda avanzar en dos temas. Hoy solamente vemos uno, pero la próxima semana yo espero ver los dos temas siguientes. Son 4 en total para llegar a Daniel del 1 al 21. ¿Sí? Pero eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, y entender qué es Israel el día de hoy y por quién nosotros tenemos que orar, por qué pueblo tenemos que orar, por aquellos que esperan a su Mesías. Pero que guardan la ley y que realmente aman a Dios. Por ese pueblo es por el que nosotros tenemos que orar, por ese pueblo que va a ser restaurado. No por todo lo que ahorita Israel está pasando en cuestión a todo lo que hacen, a los cultos que hacen, como en aquellos entonces que hacían cultos a otros dioses. ¿Sí? Esa es realmente la cuestión que nosotros podemos encontrar el día de hoy en este estudio. Muy importante, como les dije, muy interesante también. Va a ser fascinante, ese es apenas el comienzo, pero va a ser fascinante porque lo que viene o todo lo que vamos a ver más adelante va a ser muy bueno, muy, como les dije, muy fascinante de alguna manera. Va a ser como historia, va a ser
mucha bendición, creo, y de mucho conocimiento, y de un mensaje muy, muy claro para tener una certeza de lo que Dios nos está hablando. Para no nosotros, porque de ahí también nosotros vamos a aprender también que va a haber mucho engaño para el día de hoy. Hoy acabamos de ver también que hay cuestiones que pasaron en ese tiempo que todavía siguen pasando en este tiempo. Entonces sí nos sirve también a nosotros porque, y sobre todo por lo que yo ya vi, nos va a servir también de mucho para saber cómo el enemigo maquina. ¿Sí? Porque a veces nos sentimos más inteligentes, pero como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Entonces, más inteligente que nosotros, sí. Con más poder que nosotros, sí. Sí tiene. Entonces también ahí vamos a aprender las muchas formas que tiene y qué estrategias ha implementado y qué estrategias ha cambiado, porque él no está trabajando con la misma estrategia siempre, va cambiando de acuerdo al tiempo, va cambiando de estrategia. ¿Para qué? Para guiar a la gente por caminos distintos. Entonces esto nos va a servir también de mucho para poder entender de qué manera Satanás actuaba y de qué manera en este tiempo el enemigo actúa. ¿Sí? Eso nos va a servir de mucho. Por lo que yo ya vi o ya me adelanté a ver, eso lo vamos a aprender. Entonces va a ser de mucho provecho el hecho de conocer este libro. ¿Sí? De poder entender este libro. Y como les dije, muchas de las cosas que hoy les dije no las tengo sustentadas ahorita, pero conforme vamos avanzando se van a sustentar. Y como les dije, normalmente a mí no me gusta hablar algo que no pueda yo sustentar. Porque sí es muy delicado también hablar a la ligera. ¿Sí? Es muy delicado hablar a la ligera. Y por eso les dije hoy, no quiere decir que aunque la restauración sea ficticia o falsa en este tiempo de Israel, no quiere decir que sea todo Israel. ¿Sí? Sino hay que ver cuál es el falso Israel y cuál es el verdadero Israel. Para que nosotros tengamos en claro y cuando pongamos oración sobre ellos, es sobre aquellos que esperan en Dios. Sobre ese pueblo que espera en Dios, que a pesar de que su incredulidad no han podido ver o no pudieron ver y no pudieron ver a su Mesías y no creer en Él, pero a pesar de ellos pues están en su fe, ¿no? En una fe verdadera y no como otros que se han desviado de alguna manera muy, muy, muy impactante. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. Y eso es lo que yo quería también expresarles, que entendamos y que podamos tener bien claro esa parte, que no es a veces lo que se dice, no es a veces lo que se predica. Entonces la única manera de nosotros podernos dar cuenta es sustentarlo por medio de la palabra. Y este libro nos va a abrir mucho los ojos acerca de todo eso. Eso se los garantizo. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en el día de hoy, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque ha sido de grande bendición, de grande conocimiento, Padre, acerca de esta parte, Señor, que tú nos has enseñado, Señor, el día de hoy. Señor, yo te pido, bendito Dios, que en los próximos días, Señor, nos des luz, Señor, nos des discernimiento por medio de tu Espíritu Santo para que sigamos entendiendo, bendito Dios, y que podamos ir aprendiendo todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y el propósito que tú tienes para el pueblo, para la iglesia, Señor, y para tu pueblo, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.